hijos. Entonces se generó un malestar también en la comunidad. En realidad mucho pasó por la desinformación también, o quizás por la falta de información, porque los mismos trámites pueden realizarse en los registros civil de cada barrio. De cada barrio, exactamente. Bueno, vamos a conocer cuál es la actualidad del registro civil y también algunas novedades sobre quienes deban viajar en micro para las vacaciones que se vienen. Habla el doctor Juan Carlos Salazar, director del registro civil. Lo escuchamos. De público conocimiento se cerró la oficina del Centro de Documentación Rápida que estaba frente a la municipalidad. A raíz de eso hubo comentarios, por eso ayer se salió a aclarar de que toda la atención de los ciudadanos que concurrían al CDR ahora se lo está atendiendo acá con los equipos que tenemos nosotros para trámites digitales. Se están incorporando nuevas máquinas. Las oficinas seccionales de cada barrio tienen equipos digitales para confeccionar y atender los trámites de DNI. O sea que se aclaró que a todos los ciudadanos se está atendiendo 250 a 300 personas por día. El CDR que tenemos nosotros acá, 9 de julio 440, más las oficinas seccionales de cada barrio están cubriendo todas las demandas de los ciudadanos en cuanto a los documentos. Por eso se aclaró ayer a la ciudadanía que se está atendiendo, se dan números y se atiende al público. ¿Qué decirle? Que venga, que vaya directamente a los barrios. Ayer se le explicaba, cada ciudadano en su barrio tiene una oficina de registro civil que hace trámite de nacimiento, matrimonio, defunción, y también está incorporado el equipo de CDR, es decir, pueden hacer el trámite de DNI en el registro de su barrio. Y si no, acá en el centro digital que tenemos acá, 9 de julio 440, también confecciona los trámites. Dan número, se atiende todo el día de las 7 de la mañana hasta las 19 horas. ¿De corrido? Sí, de horario de corrido, y se dan turnos a la mañana y se dan turnos a la tarde. Así que se le atiende a todo el público donde puede asistir a hacer el trámite. Doctor, recién lo hablábamos inclusive fuera de micrófono. ¿Qué decir de esta resolución del Ministerio de Transporte de la Nación? Aquellos que viajen en colectivos de larga distancia deberán tener el documento. Sí, te aclaro un tema. Nosotros de registro civil, con la carga nacional de hacer el DNI, tenemos las directivas del Registro Nacional de las Personas, que es el que confecciona el DNI y le remite al ciudadano, la prórroga de los DNI hasta marzo. Después se estableció ahora que para salir a los países limítrofes necesitan el DNI. Y ahora lo que usted dice es el DNI tarjeta. Y ahora el Ministerio de Transporte establece, por la emergencia de seguridad, el tema de la obligatoriedad del DNI. O sea, son distintos organismos que fijan pautas en relación al DNI, pero nosotros tenemos la pauta, la obligatoriedad de la prórroga hasta marzo de los DNI que tenga el ciudadano, pero se complementan con lo que establecen distintos organismos, como en este caso el tema del transporte. Que bueno, o sea, nosotros estamos para dar el DNI a todos los ciudadanos.